Buenos días. En este video se presentará la capa 7 de aplicación del modelo OSI. Bueno, en esta capa vamos a hablarles de la interacción que hacemos con ella, que es con la que más está más cercana a nosotros, porque funciona cuando interactuamos con las aplicaciones de software, que podría ser como cuando enviamos o recibimos un correo electrónico a través de alguna red. También podemos ver cómo se manejan los paquetes de datos de aplicaciones, cliente-servidor, y estos se hacen por servicios de dominación de dominio y aplicaciones de red, examinando el siguiente proceso. Los procesos de aplicación, bueno, en este se refiere a que la capa de aplicación es responsable de identificar y establecer la disponibilidad de los socios de la comunicación deseada, sincronizar las aplicaciones cooperantes, establecer acuerdos con respecto a los procedimientos de la recuperación de los errores y controlar integridad de datos. Esta capa determina si existen los recursos para la comunicación entre el sistema. Por lo tanto, si la capa de aplicación no tuviera soporte de comunicación en la red, pues habría un caos, supongo, porque algunos ejemplos de esto podrían ser procesos de aplicación como las hojas de cálculo, los procesadores de texto y demás. Con esto también tienen que ver las aplicaciones de red directas, pues la mayoría de estas aplicaciones operan en un entorno de red que es cliente-servidor, o sea, bueno, las aplicaciones cliente-servidor. Estas aplicaciones como FTP, los navegadores web, el correo electrónico, tienen dos componentes que permiten operar el lado del cliente y el lado del servidor, como ya lo habíamos comentado. El lado del cliente se encuentra ubicado en el ordenador local que solicita los servicios, y el lado del servidor se encuentra ubicado en el equipo remoto que proporciona los servicios, respondiendo al pedido del cliente. Para comprender esto, lo podríamos comparar con el control remoto de la televisión. Por ejemplo, pues el que recibe la señal pues sería la tele del control, ¿no? Y así sucesivamente, porque el control remoto le otorga la capacidad para controlar directamente las funciones de un televisor, por ejemplo el volumen, los canales, el brillo, etcétera. También tiene que ver el soporte de red indirecto, que esté dentro de una LAN. El soporte de red de aplicación indirecta corresponde a una función cliente-servidor. Si un cliente desea guardar un archivo de algún archivo de texto de servidor en la red, el redirector permite que la aplicación del texto se transforme en un cliente red. Este protocolo funciona con los sistemas operativos clientes de red en lugar que de programas de aplicación específicos, como podría ser el protocolo Apple File, interfaz de usuario NetBIOS extendida, protocolos IPX, sistema de archivos de red, el protocolo TCP/IP. Lo siguiente es el proceso del redirector. Por ejemplo, aquí el cliente solicita que el servidor de archivos permita que el archivo de datos se pueda guardar. Después el servidor responde guardando el archivo en el disco o rechaza la petición del cliente. Si el cliente solicita que el servidor de impresión de la red pueda permitir que el archivo se imprima en la impresora remota, el servidor procesa la petición imprimiendo el archivo en uno de los dispositivos, o también puede rechazarla. Este permite al administrador de red asignar recursos remotos a los nombres lógicos del cliente local. Una vez que seleccionaron uno de estos nombres lógicos, como por ejemplo podría ser guardar o imprimir un archivo, el redirector de red envía el archivo seleccionado al recurso remoto correspondiente para su procesamiento. Si el recurso se encuentra en un equipo local, el redirector ignora la petición y permite que el sistema operativo lo procese. Uno de los problemas que puede tener esta aplicación es
para configurar las direcciones IP, que puede tener errores a veces, o de DNS, o etcétera. Pero normalmente el complemento más usado podría ser el www o el protocolo HTTP, que son los accesos remotos que utiliza el protocolo Telnet para la conexión entre el host. También podría ser el correo electrónico, que permite el envío de mensajes entre equipos. El procedimiento para enviar un documento de correo electrónico involucra procesos separados. Bueno, ¿qué es el DNS? Bueno, siempre que un cliente de correo electrónico envía mensajes o solicita a un servidor de DNS conectar a la red, te pide que introduzcas el nombre de dominio de las direcciones IP. Si el DNS no puede traducir los nombres, devuelve la dirección IP a los clientes, permitiendo que haya un encapsulamiento para la capa de transporte. Si el DNS no se puede traducir, los nombres o las solicitudes se transfieren a nombres que se puedan traducir. El Telnet es el software de emulación de terminal que tiene la capacidad de acceder de forma remota a otros ordenadores. Nos permite conectarnos a un servidor o ejecutar comandos en una consola. Y se considera como cliente Telnet como una máquina local al servidor Telnet. Buenos días. En este video se les presentará... Mírate ya. Es que neta, no, hombre, qué bueno que no fui locutor. Buenos días. En este video se les presentará la capa 7 de aplicación del modelo OSI. El equipo está conformado por Laila Irigo. Ay, ¿cómo?